Ahora sí, vamos iniciando. Entonces les decía, el cuadrado de la suma de dos cantidades, el primero y el segundo. ¿Cuál es el resultado? El primero elevado al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado. Así se lee. La primera cantidad elevada al cuadrado. De ahí, 2 veces la multiplicación del primero por el segundo. Por último, el segundo número, el segundo valor elevado al cuadrado. ¿Ok? Esta es la fórmula. Anótalo, por favor, y vamos a ver un ejemplo. Entonces, ¿quién es A? El primero. ¿Quién es B? El segundo. ¿Cuál es la respuesta del cuadrado de la suma de dos cantidades? El primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado. ¿Se comprende? Ok, entonces escribamos ejemplo. Ejemplo 1. Desarrollar x más 4 elevado al cuadrado. Desarrollar x más 4 elevado al cuadrado. Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? Recuerde, es el cuadrado de la suma de dos cantidades. Entonces sería, entre paréntesis, el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. ¿Sí? Aquí escribí los paréntesis para anotar el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. ¿Cuánto vale el primero? X. Acá sería el primero y el segundo. X y 4. Y luego el segundo al cuadrado. 4. ¿Cuánto es X elevado al cuadrado? X al cuadrado, ¿verdad? X a la 2. ¿Cuánto es 2 por 4? 8. 8x. ¿Y cuánto es 4 al cuadrado? 4 por 4. 16. Y ese es el resultado. Entonces, el producto notable, no hay necesidad, mire, no hay necesidad de hacer procedimiento. ¿Por qué? Le decía, el primero al cuadrado. ¿Cuánto es el primero al cuadrado? Pues x al cuadrado, ¿verdad? De ahí 2 veces el primero por el segundo. El primero por el segundo es 4x. Pero dice 2 veces eso, 4x por 2 son 8x. Luego dice el segundo al cuadrado. ¿Cuánto es 4 al cuadrado? 16. Entonces, no hay necesidad de hacer procedimiento. ¿Por qué? Porque es un producto notable. Y al simple ver el producto, nosotros ya podemos dar la respuesta. ¿Hay alguna duda? ¿No? ¿Seguro? Hacemos otro ejemplo. Ejemplo número 2. Desarrollar 4a más 5b al cuadrado elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué tenemos? El cuadrado de la suma de dos cantidades. ¿Cómo lo resolvemos? El primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado. Entonces, ¿quién es el primero? Acá, ¿qué voy a escribir? 4a y a la par 5b al cuadrado. ¿Qué voy a escribir al final? 5b al cuadrado. ¿Sí? Entonces, que se les quede el primero por el segundo y el segundo. ¿Sí? Ok, ¿cuánto es 4a elevado al cuadrado?
4 al cuadrado, 16. 16 al cuadrado. Ahora multiplico 2 por 4, 8. Y 8 por 5, 40. Entonces quedaría 40 AB cuadrado. Ahora, ¿cuánto es 5B al cuadrado elevado al cuadrado? Veamos, ¿cuánto es 5 al cuadrado? 25. Y B al cuadrado elevado al cuadrado, B a la 4 o B a la cuarta. ¿Estamos bien? Entonces, voy a subrayar por acá la respuesta. ¿Estamos bien, chicos? Ok. Voy a hacer un tercer ejemplo. Ejemplo 3. Desarrollar (3a cuadrado más 5x al cubo elevado al cuadrado). Entonces, ¿cómo quedaría? El primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado. ¿Ya se les quedó la fórmula? El primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado. Ok, ¿quién es el primero? 3a cuadrado. Entonces voy a escribir 3a cuadrado, 3a cuadrado. ¿Quién es el segundo? Muy bien, entonces escribo 5x al cubo, 5x al cubo. Ok. 3 al cuadrado. ¿Cuánto es 3 al cuadrado? 9. A al cuadrado elevado al cuadrado a la cuarta. 2 por 3 son 6 y 6 por 5 son 30. 30 a cuadrado x al cubo. Vamos con el último. 5 elevado al cuadrado, 25. X al cubo elevado al cuadrado, una potencia elevada a otra potencia se multiplica. ¿Cómo quedaría? X a la sexta, ¿verdad? X a la sexta. ¿Estamos bien? Manda. ¿De dónde saqué qué cosa? El 2. Este 2. Ese. Es de la fórmula. Ajá. Siempre es el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Solo que en lugar de A y B escribo paréntesis. El primero cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Siempre voy a escribir esto, ¿eh? Siempre. ¿Ok? ¿Sí? Bien, hagamos un cuarto ejemplo. Ejemplo número 4. Efectuar (7a x a la cuarta más 9 y a la quinta. De nuevo, multiplicado por 7a x a la cuarta más 9 y a la quinta. Entonces, si se dan cuenta, hay una multiplicación, pero los dos factores son iguales, ¿sí o no? Este factor, ese paréntesis, es exactamente ese factor, ¿verdad? Son iguales. Si dos factores son iguales, podemos hacerlo copiando la base y sumando los exponentes. Tenemos por aquí exponente 1 y exponente 1. 1 más 1, pues es 2, ¿verdad? Quedaría 7ax a la cuarta más 9y a la quinta, todo eso elevado al cuadrado, porque se está multiplicando por el mismo. Entonces, ya tenemos la forma del cuadrado de una suma de dos cantidades. ¿Cuál es el resultado? El primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado.
¿Estamos bien? ¿Quién es el primero? 7ax a la cuarta, 7ax a la cuarta. ¿Quién es el segundo? 9y a la quinta, 9y a la quinta. Ok. ¿Cuánto es 7 al cuadrado? 7 por 7. 49. Y a elevado al cuadrado, x a la cuarta elevado al cuadrado sería x a la 8. Vamos multiplicando lo siguiente. 2 por 7 son 14 y 14 por 9, 126. 126 a x a la cuarta, y a la quinta. Vamos con el último. 9 al cuadrado. ¿Cuánto es 9 por 9? 81. ¿Cuánto es y a la quinta elevado al cuadrado? Y a la décima. ¿Estamos bien? Y esa es la respuesta. ¿De acuerdo? Ok. Ahora, el que viene a continuación es similar a este, solo que ya puedo escribirlo. ¿Todavía no? Solo que, miren, voy a copiar el título. Pero, en lugar de una suma, va a ser una resta. Entonces, cuadrado de la resta de dos cantidades. Ese es el otro producto notable, que es el mismo caso anterior. La diferencia es de que ahora ya no es una suma, sino que es una resta. No cambia mucho, miren. A menos B, esa es una resta, ¿verdad? A menos B, elevado al cuadrado. Entonces, el cuadrado de la resta de dos cantidades. ¿Cuál es el resultado? De igual manera, el primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo, más el segundo elevado al cuadrado. ¿Cuál es la diferencia con el anterior? El término de en medio, es negativo. ¿Estamos bien? Esa es la única diferencia. En el anterior teníamos el cuadrado de una suma, pues todos los valores eran positivos. Pero cuando es el cuadrado de una resta, el término de en medio debe de quedar negativo. ¿Estamos bien? ¿Sí? Bien, colocamos ejemplo número 1. Manda. Ejemplo 1. Desarrollar x menos 5 elevado al cuadrado. Entonces, ¿cómo quedaría? El primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado. ¿Cuánto vale el primero? X. ¿Y cuál es el valor del segundo? ¿Valor absoluto? 5. ¿Sí? Entonces, x elevado al cuadrado, 2 por 5 son 10, ya sabemos que queda negativo, menos 10x, luego 5 al cuadrado, 25. Y ese es el resultado. ¿Estamos bien? Repito, no hay necesidad de hacer procedimiento. ¿Por qué no hay necesidad? Porque es un producto notable, ¿verdad? El nombre lo dice. Mira, el primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo. 2x por 10 son 10x y queda negativo.
El segundo al cuadrado es 25. ¿Estamos bien? No te escucho, fíjate. No, no. De hecho, si lo colocas positivo, tendrías que colocar el negativo en la parte de afuera. Yo prefiero mejor colocar el signo afuera y acá los valores absolutos. Es como más ordenado y tienen menos errores. Ok, vamos a ver otro ejemplo de este. Este es similar al anterior, entonces solo vamos a ver dos. Ejemplo número 2. Efectuar 4a cuadrado menos 3b al cubo elevado al cuadrado. ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál es la fórmula? ¿Quién lo dice? Es casi que cantaba. El primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo. Luego, más el segundo al cuadrado. Así se dice. Ok, ¿quién es el primero? 4a cuadrado. ¿Quién es el segundo? 3b al cubo. Ok. ¿Cuánto es 4 al cuadrado? 4 por 4. 16. A al cuadrado elevado al cuadrado. A la 4. 2 por 4. 8. 8 por 3. 24. Entonces quedan menos 24 y las letras son a cuadrado y b al cubo. A cuadrado y b al cubo. Vamos con el siguiente. 3 elevado al cuadrado. 9. B al cubo elevado al cuadrado. B a la 6. ¿Hay alguna duda con estos dos casos? La suma, perdón, el cuadrado de una suma y el cuadrado de una diferencia. ¿Seguros? Ok. Vamos ahora con el cubo de un binomio. El cubo de una suma o el cubo de una resta. ¿Ok? Anótelo, por favor. Cubo de un binomio. Entonces, para empezar, ¿qué potencia representa al cubo? Potencia 3. Entonces, aquí hay dos casos. Está el caso de la suma y está el caso de la resta. ¿Cómo ve el caso de la suma? A más b elevado al cubo, o el cubo de a más b. Entonces sería, este es el primero, ¿verdad? El primer término, el segundo término. ¿Cómo va? El primero al cubo, más 3 veces el primero al cuadrado por el segundo, más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado, más el segundo al cubo. ¿Sí? Ese es para la suma. ¿Y cuál sería para la resta o para la diferencia? Vea, voy a copiarlo y pegarlo y quiero que note la diferencia. Acá en lugar de una suma, mire, en lugar de una suma voy a tener una resta. Entonces va el primero positivo, el segundo negativo, el tercero positivo y el cuarto negativo. Entonces es más, menos, más, menos. Eso es para una resta, pero se da cuenta que es exactamente lo mismo. Entonces, voy repitiendo. El cubo de un binomio es el primero al cubo más 3 veces el primero al cuadrado por el segundo, más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado, más el segundo al cubo. Si le cuesta trabajo, Joseph, no se duerme. Si le cuesta trabajo memorizarlo, quiero que vean que hay un patrón. Los dos del centro están siendo multiplicados por 3. Y los extremos por ningún número, aparte de 1, ¿verdad? Ok, aparte de eso, iniciamos con el primer dato elevado a la potencia 3. Miren.
elevado a la potencia 3, luego a la potencia 2, luego a la potencia 1 y por último a la potencia 0 porque desapareció, ¿verdad? Ahora, de derecha a izquierda es al revés, el último valor lleva potencia 3, potencia 2, potencia 1 y potencia 0 porque desapareció, ¿verdad? ¿De dónde sale el más? ¿Qué más? 3A, B. Esa es la fórmula. No, el de abajo. Ajá. Esa es la fórmula. Son dos casos. El de la suma y el de la resta. Son dos casos. Esa es la fórmula que necesito se aprendan o la tengan en el formulario para poder resolver los ejemplos. ¿Siempre va a ir más menos? Siempre. Esa es para la resta. Siempre va a ir de esa manera. Por eso les digo, esta es la fórmula de el cubo de un binomio. Veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo. Ejemplo 1. Desarrollar a más 1 elevado al cubo. Ese no hay ni necesidad de hacer el procedimiento. Está bastante fácil, pero de igual manera lo voy a hacer. Dice el primero al cubo más 3 veces el primero al cuadrado por el segundo, más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado, más el segundo al cubo. Vea, estas fórmulas son de memoria, ¿de acuerdo? Todas las fórmulas de productos notables son de memoria. Al día de hoy, si usted quiere, anótelas en un formulario y se los aprende el día entre hoy y mañana para el miércoles. Pero el miércoles quiero que se sepan los productos notables, la fórmula de productos notables de memoria, ¿sí? Porque usted no sabe en qué momento del año necesitamos de productos notables. Es importante que lo aprenda. Igual que los casos de factorización no se aprenden con formulario, se aprenden de memoria. Usted solo debe de observar el caso y ya debe saber cuál es la respuesta. ¿Sí? Entonces, repito, el primero al cubo más 3 veces el primero al cuadrado por el segundo, más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado, más el segundo al cubo. ¿Quién es el primero? Entonces escribo A y A. ¿Quién es el segundo? 1, 1, 1 y 1. Vamos multiplicando a elevado al cubo, a al cubo. ¿Sí? 3 por 1, 3. 3 al cuadrado. 1 al cuadrado es 1. 3 por 1 son 3. 3a. Luego 1 elevado al cubo, 1. Y esa es la respuesta. ¿Estamos bien hasta acá? Ok, ejemplo 2. Desarrollar x menos 2 elevado al cubo. Entonces, acá hay uno de una suma y este es de una resta. Entonces, ¿cómo quedaría? ¿El primero va a ser positivo o negativo? Positivo. Entonces es el primero al cubo. Luego, ¿qué sigue? ¿Qué signo? Menos. 3 veces el primero al cuadrado por el segundo. ¿Qué sigue ahora? Más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado. ¿Y qué signo sigue ahora? Menos. El segundo al cubo. ¿Estamos bien? Entonces observe y van más, menos, más, menos. ¿Quién es el primero? X. X, X y X. ¿Quién es el segundo? 2. 2, 2 y 2. Ok. X elevado a la potencia 3, pues es X al cubo. Multiplico. 3 por 2 son 6. Me quedaría menos 6 X al cuadrado. Ok, hacemos la potencia. ¿Cuánto es 2 al cuadrado?
4. ¿Cuánto es 4 por 3? 12. 12x. Vamos con el último valor. ¿Cuánto es 2 al cubo? 8. Sería aquí como menos 8. Y esa es la respuesta. Observe, aquí quedó más, menos, más y menos. ¿Hay alguna duda con eso, chicos? ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Hago otro ejemplo del cubo? Ok. Ejemplo número 3. Nos dice desarrollar desarrollar 4x más 5 elevado al cubo. Entonces es el primero al cubo más 3 veces el primero al cuadrado por el segundo, más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado, más el segundo al cubo. ¿Quién es el primero? 4x. 4x, 4x. ¿Quién es el segundo? 5. 5, 5 y 5. Ok. 4 al cubo. ¿Cuánto es 4 al cubo? 4 por 4 por 4. 64. 64. X a la 3, pues es x al cubo. Vamos con la potencia. ¿Cuánto es 4 al cuadrado? 16. Ok, esto me está devolviendo 16. ¿Cuánto es 16 por 3? Muy bien. Entonces, esto me devuelve 48. 48 por 5. 240. Entonces queda 240. ¿Y qué letra tenemos? X elevado a la 2, o sea, X al cuadrado. Vamos con el siguiente. Siempre tenemos una potencia. 5 al cuadrado. 25. 25 por 4. 100. 25 por 4. 100. Ok, ¿y 100 por 3? 300. Entonces queda 300x. Vamos con el siguiente. 5 al cubo. 5 por 5, 25. Y 25 por 5 son 125. Y ese es el resultado. ¿Hay alguna duda? ¿No? Les doy tiempo para que lo copien. Vamos a ver con el último tema del día de hoy, siempre de productos notables. Ya saben, la clase de hoy y la clase del miércoles es productos notables. Y para esta semana solamente es la página 57. Solamente. ¿Sí? Cuando regresemos a clases después de Semana Santa, de igual manera, solo hay una página, que es la 59. Si tienen a la mano la planificación, pueden ir verificando los temas. Entonces, esta semana es productos notables y dentro de 15 días iniciamos binomio de Newton. ¿Ok? Entonces, anote por favor, producto, me permiten. Producto de la suma por la diferencia de dos cantidades. Producto de la suma por la diferencia de dos cantidades.
Ese es el título. ¿Qué forma tiene? ¿Qué es la suma? ¿Y qué es la diferencia? Bueno, suma ya sabemos que es un más. ¿Qué es diferencia? Una resta. Entonces serían dos cantidades de la siguiente manera. A más B y A menos B. Puede ser al revés. Mire, son los mismos valores. Aquí tenemos A y acá tenemos B. ¿Qué sucede? En el primer valor está sumando y en el segundo está restando. También podemos tener A menos B y A más B. ¿Por qué solo cambié de orden los factores? Recuerde que en la multiplicación tenemos la propiedad conmutativa. ¿Y qué dice la propiedad conmutativa? El orden de los factores no altera el producto. ¿Sí? Podemos tener primero la suma y luego la resta, o al revés. Primero la resta y luego la suma. El resultado va a ser exactamente el mismo. Y este es el más fácil de todos. ¿Cuál es el resultado de este? Una diferencia de los cuadrados de los números. Vean, el resultado es a cuadrado menos b cuadrado. Aquí el resultado es a cuadrado menos b cuadrado. Entonces, ¿qué hacemos? El primer valor lo elevamos al cuadrado y lo separamos con un signo menos. ¿Qué hacemos después? El segundo valor lo elevamos al cuadrado. ¿Sí? Ese es el más fácil de todos. Es el producto más fácil de todos. Entonces, escribamos ejemplo. Ejemplo número 1. Efectuar a más x por a menos x. ¿Cuál es el resultado? ¿Son los mismos valores? Sí, pero en una vez está sumando y otra vez está restando. ¿Cuál es el resultado? La resta de a cuadrado y x al cuadrado. ¿Se comprende? Muy bien. Vamos con el ejemplo 2. Efectuar efectuar 2a más 3b por 2a menos 3b. ¿Cuál es el resultado? Es una resta. ¿De quién? El primero al cuadrado y el segundo al cuadrado. ¿Quién es el primero? 2a. ¿Y 2a elevado al cuadrado cuánto sería? 4a al cuadrado. ¿Sí? 4a al cuadrado. ¿Quién es el segundo? 3b. ¿Y 3b elevado al cuadrado cómo quedaría? 9b cuadrado. Muy bien. Entonces, ese es el resultado. ¿Hay alguna duda? ¿No? Último ejemplo. Ejemplo 3. Efectuar efectuar 5 a la n más 1 más 3 a la m multiplicado por 5 a la n más 1 menos 3 a la n. ¿Son o no son los mismos valores? Son los mismos valores. ¿Qué tenemos acá de distinto? Que uno es una suma y el otro es una resta. Recuerde, cuando tenemos los mismos valores, se están multiplicando, pero es una suma y una resta, o al revés, siempre se separa con un signo menos. Y digo, el primero al cuadrado. Vamos primero con el número. ¿Cuánto es 5 al cuadrado? 25. Ahora, ¿cuánto es a la n elevado al cuadrado? Todo lo que esté en el exponente se va a multiplicar por 2. Entonces sería a la 2n más 2. A la 2n más 2. Vamos con el siguiente. Este es el segundo valor. ¿Cuánto es 3 al cuadrado? 9. Ahora, la letra.
tenemos elevado a un exponente m. Cuando se está elevando a otro exponente se multiplica. Entonces sería a la 2m. ¿Estamos bien hasta aquí? Y ese es el resultado. Con esto vamos finalizando, chicos, y voy deteniendo la grabación en este momento.